Hola a todos, hoy es viernes 13 de marzo de 2026 y nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, embajador. Encantado de estar contigo, Nima. Veo que estás de viaje, sí, exactamente. Embajador, permítame empezar con lo que Pete Hegseth dijo hace apenas unos momentos. Dijo que en el campo de batalla Estados Unidos está ganando, pero también dijo algo que me pareció realmente asombroso, que todos los líderes iraníes están en búnkeres, escondidos en búnkeres hoy. Sabe, hoy es lo que en Irán llaman el Día Nacional de Al-Quds, y trata de Palestina libre, de lo que está ocurriendo en Palestina. Hemos visto a todos los líderes iraníes, el jefe del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Parlamento, y Pezeshkian estaba allí, caminando libremente entre la gente. Así que cuando oyes a Pete Hegseth decir algo tan distinto, aunque puedas ver por televisión lo que está ocurriendo en Irán, puedes ver a los funcionarios en las calles durante esta protesta simbólica que celebran cada año en apoyo a Palestina, por el pueblo palestino. ¿Qué opinas de eso? Bueno, francamente, no creo que Pete Hegseth tenga mucha credibilidad en ningún sitio, ni siquiera en el Pentágono. Tiene la costumbre de decir tonterías. Pero me gustaría hacer algunos comentarios al respecto. En primer lugar, permíteme decir que los periodistas occidentales, los periodistas extranjeros, han estado en Teherán informando durante la guerra. Hay algunas restricciones a sus movimientos, obviamente, porque la situación de seguridad es delicada, pero han podido entrevistar a gente, incluidos algunos que están en contra de la República Islámica. El contraste con Israel, donde prácticamente no tenemos cobertura alguna, es llamativo. En otras palabras, Irán abierto a la prensa, Israel está cerrado. Y esto me hizo pensar un poco en la diferencia cultural entre los dos países. Israel se centra en buscar venganza por las injusticias históricas cometidas contra el pueblo judío, contra la fe judía. Esas injusticias se cometieron en Europa, no en Oriente Medio, no en el mundo árabe, no en Persia. De hecho, Purim, la gran festividad del pasado martes, celebra acontecimientos en la antigua Persia que fueron favorables a los judíos. Así que, este es un contraste llamativo. Israel trata de vengarse de cualquiera que no sea judío, por lo que se hizo a los judíos, según su punto de vista. Irán, en cambio, es muy diferente. Irán es chií, celebra la victimización contemporánea. El difunto líder supremo fue a su muerte feliz, como mártir. Los iraníes convierten el sufrimiento en fuerza. Los israelíes lo convierten en odio. En fin, esto es solo una observación al respecto. Sin embargo, permíteme hacer un punto más amplio sobre la situación militar. Irán está siendo golpeado, por supuesto. Eso es cierto. Y lo que estoy viendo es un error habitual en el pensamiento militar estadounidense y en la cobertura mediática del mismo, a saber, la confusión entre los daños de batalla y la victoria. Deberíamos haber aprendido de Vietnam, de Afganistán, de Irak y de muchos otros contextos que se pueden volar edificios, destruir una economía, hacer sufrir a la gente, y eso no te hace ganar la guerra. La guerra es, al final, una contienda de voluntades. Y vimos en Vietnam que el éxito se medía por el número de vietnamitas que eran asesinados. Pero la guerra terminó de su lado, no del nuestro. Lo mismo está ocurriendo con Irán. Y aquí permíteme recurrir a una imagen histórica. Hay, por supuesto, bastantes iraníes que están en contra del régimen, que están en contra de la República Islámica. Y pienso en la analogía con la Unión Soviética bajo Stalin, cuando los alemanes atacaron la Unión Soviética. Las personas que estaban en contra del stalinismo, que temían y detestaban a Stalin, aún así se ofrecieron voluntarias para defender la patria, la Rodina, como la llamaban. Y creo que lo mismo ha ocurrido en Irán, de forma previsible.
predictably, people have rallied behind the government. La gente se ha unido en apoyo al gobierno. Puede que teman y detesten a la República Islámica, pero aman a su país y están dispuestos a defenderlo. Así que saco estas conclusiones. Permítanme hacer un último comentario. Estamos entrando en una nueva fase de esta guerra. Las capacidades de interceptación de Israel y de Estados Unidos están cerca de agotarse por completo. En respuesta, Irán ha comenzado a lanzar sus misiles pesados avanzados contra Israel. Según el ejército iraní, no están lanzando ningún misil con una ojiva de menos de 1,000 kilogramos de explosivos. Algunos transportan hasta 1,500 kilogramos. Some of them have 1,500 kilograms of explosive. Those are now striking Israel. Esos son ahora los que están atacando a Israel. Y por supuesto, casi no tenemos información al respecto porque, a diferencia de Irán, Israel está bajo censura militar e intenta ocultar los daños que está sufriendo. Así que vuelvo al comentario de Pete Hegseth. Es obviamente falso, un pensamiento ilusorio. Refleja una confusión entre infligir daño, que parece ser un fin en sí mismo, es decir, la violencia como su propia justificación, y una evaluación sensata de cuáles son los efectos de la violencia, que, como sabes, por supuesto, asustan a mucha gente, pero que en última instancia resultan contraproducentes. Frightening to many people, but ultimately counterproductive. So I'm sorry, that's a lot to have responded to your Lo siento, es mucho que analizar en respuesta a tu pregunta, pero veo lo que está ocurriendo como una guerra de desgaste. Israel representaba una amenaza existencial para Irán. Ahora Irán representa una amenaza existencial para Israel. El objetivo de Irán, vinculado a la solidaridad con los palestinos que se celebra hoy, es la descolonización de Oriente Medio, la eliminación de Israel como factor, si es posible, o su debilitamiento hasta el punto de que deje de ser una amenaza activa para Irán, junto con la retirada de las fuerzas estadounidenses del Golfo Pérsico. Y Irán está dispuesto a sufrir para alcanzar estos objetivos. No estoy seguro de cuánto están dispuestos a sufrir los israelíes. Lo averiguaremos. I'm not sure how much Israelis are prepared to suffer. We will find out. I think one of the main questions right now in the mind of Iran. Creo que una de las principales preguntas que tienen ahora mismo en mente los iraníes es, ¿cuál es la peor cosa que le puede pasar a una nación? Eso es la guerra. Una guerra que no estás dispuesto a librar, pero que alguien más lleva a tu país, matando a la gente y destruyéndolo todo. Y eso, creo, es una de las cuestiones cruciales entre el liderazgo iraní en este momento. ¿Qué podemos hacer? Porque tenemos que evitar este tipo de ataques. No podemos simplemente seguir adelante o conformarnos con un alto el fuego como el que hubo en junio de 2025. Tienen que alcanzar una solución permanente. ¿Cuál es tu interpretación de eso? What is your understanding of that? Well, I think you're correct. Basically, we have had Bueno, creo que tienes razón. Básicamente, hemos tenido un conflicto de baja intensidad, una guerra de Israel contra Irán, que lleva décadas en curso y que ha incluido el asesinato de muchos iraníes. Ha incluido varios ataques, entre ellos ataques contra elementos de la resistencia a Israel en Líbano, Palestina, Gaza, Jordania y Yemen. Y ahora Irán ha decidido que ya basta, como has dicho. No está dispuesto a continuar con un conflicto de baja intensidad en el futuro. Quiere eliminar la amenaza que se cierne sobre él. Y aquí permíteme decir que Irán, francamente, ha sido una amenaza potencial para Israel, no una real. Es decir, los iraníes han hablado de la necesidad de apoyar a los palestinos, de la necesidad de acabar con la agresión israelí, y así sucesivamente. aggression and so forth and so on. All the while, of course, there is a flourishing Jewish. Mientras tanto, por supuesto, existe una próspera comunidad judía en Irán, pero esto no es una cuestión religiosa. En realidad, se trata de la identidad nacional de ambas partes. Los objetivos de Israel y los de Estados Unidos no coinciden. Israel puede sentirse bastante satisfecho con el cierre del estrecho de Hormuz porque su objetivo es la destrucción de Irán. E Irán se ve privado de los ingresos del petróleo y debilitado, al igual que otros países del Golfo se debilitan por este cierre. Los intereses estadounidenses son globales, no se limitan a las inmediaciones de Israel o Irán. Y esta guerra no va bien para Estados Unidos. Sí,
Tenemos la capacidad de seguir infligiendo daños a Irán. Continue to inflict damage on Iran. What we don't have is much ability to defend ourselves. Lo que no tenemos es mucha capacidad para defendernos del cambio de Irán hacia un ataque con misiles más activo contra Israel, o para reabrir el estrecho de Hormuz, o para defender a los estados árabes del Golfo que habían albergado bases estadounidenses y que ahora están prácticamente destruidos. Tenemos la capacidad de continuar una ofensiva, pero no la capacidad de mantener una defensa ni demostrar a nuestros amigos en el Golfo que podemos protegerlos. De hecho, estamos demostrando lo contrario. Y cuando se observa esta guerra desde una perspectiva más amplia, lo que está haciendo es devaluar el poder militar de Estados Unidos, al igual que ocurrió con Vietnam. United States, rather as Vietnam did, but this is in a very different context. There's no bipolar. Pero esto se da en un contexto muy diferente. No existe un orden bipolar. No se trata de elegir entre el sistema soviético y el sistema estadounidense. Este es un orden multinodal, como me gusta decir. Más que, bueno, no me gusta la palabra multipolar, por razones que ya he explicado. Y nos estamos desacreditando ante nuestros aliados, que consideran a Donald Trump básicamente un loco. Está causando un gran daño a Japón, a Corea del Sur, a los europeos. Todos ellos dependen de la energía del Golfo Pérsico y ahora se ven privados de ella. Miran a Donald Trump y no ven ningún plan para poner fin a la guerra. And they see no plan for how to end the war. And they understand that the war is only going to end when Iran decides. Y entienden que la guerra solo terminará cuando Irán decida ponerle fin, no cuando Netanyahu y Trump lo decidan. Pero hay otro asunto aquí, y es que nadie quiere negociar con Estados Unidos, con el señor Witkoff y el señor Kushner, porque sus negociaciones han demostrado repetidamente ser una tapadera para el engaño, la falsedad y el ataque. Así que creo que hay una sensación general, tengo que decirlo, y lo digo con gran dolor, de que Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos son vistos ahora como unos gánsteres. No tiene sentido llegar a un acuerdo con un gánster. Va a convertir el arte del acuerdo en el arte de engañarte, de mentirte y de perjudicarte, en lugar de alcanzar un entendimiento. La propia palabra acuerdo es un término transaccional. Está bastante claro que esta administración no entiende la diferencia entre acuerdos y tratos. Un trato es algo que puedes cambiar a tu antojo, y eso es lo que hacen. Entonces, ¿cuál es el sentido de negociar con ellos? En el caso de los rusos, han decidido que no va a haber un arreglo negociado de la guerra de Ucrania. Se resolverá en el campo de batalla. Creo que Irán ha llegado a la misma conclusión, y lo mismo ha hecho Hezbollah en el Líbano. Los israelíes están intentando, al amparo de esta guerra, no solo llevar a cabo una segunda Nakba en Cisjordania, sino también anexionarse el sur del Líbano. Y esto es, cuando ves al primer ministro Netanyahu en la televisión hablando de los cargos criminales en su contra y quejándose de que alguien le dio algo de Bugs Bunny y que de eso se trata todo, es bastante patético. Creo que él entiende que todo esto está yendo muy mal para Israel y que no terminará bien. Así que ese es el momento en el que estamos. Y por supuesto, la solidaridad iraní con Palestina solo ha aumentado después de este ataque a Irán. Finalmente, para Irán, para cualquier país con estatus civilizacional, que Irán lo tiene, la identidad nacional es el interés supremo. Sacrificarás todo para conservar el orgullo en ti mismo, tus valores, tu civilización, tus creencias religiosas, tu identidad cultural. Y eso es lo que Israel está amenazando, y eso es lo que Irán está defendiendo. Los iraníes, a diferencia de los israelíes, no pueden retirarse a países extranjeros de los que proceden. Han estado allí durante miles de años. No se van a ir, del mismo modo que los palestinos no se marchan voluntariamente. Los israelíes tienen segundos pasaportes, muchos de ellos, y pueden irse al extranjero. Hay comunidades judías en el extranjero a las que podrían unirse quizá,
aunque no estoy seguro de cuán bien recibidos serían, porque muchos judíos en el extranjero no sienten más que repugnancia por lo que Israel se ha convertido y por lo que está haciendo. Pero este es un enfrentamiento desigual, y en muchos aspectos, el equilibrio del fervor recae en Irán. The balance of fervor rests with Iran. Ambassador, I think we can say Donald Trump is Embajador, creo que podemos decir que Donald Trump es el presidente más pro-israelí de la historia reciente de Estados Unidos, incluso pro-Netanyahu. Mientras libra una guerra en nombre de Israel y de Netanyahu, también está suplicando al presidente de Israel que indulte a Netanyahu. Pero después de todo, teniendo en cuenta todos estos cálculos, todas estas cosas que podemos ver en la superficie, sigue habiendo una enorme brecha en lo que respecta a la agenda hacia Irán. Donald Trump y su administración quieren algún tipo de cambio de régimen, algo parecido a lo que hicieron en Venezuela. Pero Netanyahu y los israelíes buscan la destrucción total de Irán. Ya sabes, dividir Irán en pequeñas provincias. dividing Iran in little provinces. Well, I think that you said something very important. Bueno, creo que has dicho algo muy importante, porque esta guerra no está autorizada por el Congreso de los Estados Unidos. Está autorizada por Benjamin Netanyahu. No cuenta con el apoyo del pueblo estadounidense. Cuenta con el apoyo del lobby sionista. Por lo tanto, es completamente ilegítima, tanto constitucional como políticamente, y nunca iba a salir bien. No estoy seguro de estar de acuerdo contigo en que Donald Trump sea realmente pro-israelí. Creo que está siendo manipulado por Benjamin Netanyahu y el lobby sionista. No sé si le importan a Israel. Desde luego, lo que está haciendo no es bueno para Israel. About Israel. Certainly what he's doing is not good for Israel. It is responsive to pressure from Responde a la presión de los donantes adinerados de los que depende para su vida política. Y hay sospechas, los archivos de Epstein vienen a la mente, de que la inteligencia israelí tiene la capacidad de chantajearle. Así que por un lado, puede que esté siendo chantajeado. Por otro, depende del apoyo de personas como Miriam Adelson y otros. Entonces, ¿es pro-israelí? No lo sé. No creo que sea muy pro nada, salvo de sí mismo. Actúa por conveniencia, y ya sabes, podría apartarse de Israel si pensara que le conviene. Estoy seguro de no discutir contigo en tu punto. So I'm not sure I agree with you on that point. That's how he likes to portray himself. But of course he also Así es como le gusta presentarse. Pero por supuesto, también se presenta como el campeón del hombre común. Dice, bueno, soy multimillonario, pero soy el campeón del trabajador. De verdad, sabes, ni siquiera es un buen empresario. Se ha declarado en bancarrota varias veces. Parece que pretende llevar a Estados Unidos a la bancarrota. Así que este es un hombre sin principios morales, que ahora el mundo ve comportándose como un gángster, alguien con quien no quieres hacer negocios. Y por cierto, tengo entendido por gente del sector inmobiliario de Nueva York que ellos tampoco querían hacer negocios con él, por la misma razón. They didn't want to do business with him either for the same reason. He was not true to his word on anything. No fue fiel a su palabra en nada. No fue competente. Tiene el gabinete más incompetente de toda la historia de Estados Unidos. Esta gente no entiende lo que está haciendo. Actúan únicamente por conveniencia. Esta guerra está teniendo importantes efectos estratégicos más allá de la región. Durante muchos años, China se mostró reacia a aumentar su dependencia del petróleo y el gas rusos. Hay un oleoducto llamado la Fuerza de Siberia, que lleva más de una década en discusión. Ahora está avanzando porque el cierre del estrecho de Hormuz ha dado a todos un incentivo para hacer dos cosas: redoblar los esfuerzos en el suministro de energía renovable y no basada en combustibles fósiles. Renewable energy supplies. China's in a great position because it has largely eliminated. China está en una posición excelente porque ha eliminado en gran medida su dependencia de los combustibles fósiles. En segundo lugar, hay que desarrollar cadenas de suministro alternativas, no depender del Golfo Pérsico. Eso es una mala noticia, en realidad, para los árabes del Golfo a largo plazo, porque significa que el mercado para sus hidrocarburos se va a reducir. Así que estamos acercando a chinos y rusos
a pesar de su reticencia. Hay un efecto compensatorio con la India. Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, ha suspendido las sanciones al petróleo ruso para la India. Y esto va a acercar más a Rusia y la India. This is going to drive Russia and India closer together. So, what is this doing? Entonces, ¿qué está haciendo esto? Sabes, me di cuenta de que eres brasileño, y mi predicción sobre el esfuerzo de Estados Unidos por dominar el hemisferio occidental mediante la violencia, la versión de Trump de la doctrina Monroe, ha sido que provocaría que los principales países de Sudamérica se armaran contra Estados Unidos. Brasil acaba de cerrar un acuerdo con Sudáfrica para combinar la producción de armamento. Sudáfrica tiene capacidades desarrolladas durante la era del apartheid que continúan hoy, lo que la convierte en un socio muy deseable para la industria brasileña si se va a aumentar el presupuesto de defensa. If you're going to increase your defense budget. I think the reality is. Y bueno, quiero decir, creo que la realidad es, y aquí terminaré, que con unas pocas excepciones, Sudamérica no ha sido fuente de grandes guerras interestatales. Ha habido guerras. Estuvo la Guerra del Chaco en la década de 1920, que involucró a Paraguay y a la región del Chaco, ahora parte de Bolivia. Ha habido escaramuzas. Hubo una guerra temprana entre Perú y Chile, que Chile ganó y que privó a Bolivia de acceso al mar. También ha habido escaramuzas entre Ecuador y Perú, y entre Ecuador y Colombia, y así sucesivamente. Pero no ha habido guerras importantes en realidad. Sudamérica ha sido una zona de paz. La gente no tenía que preocuparse por construir defensas sólidas. Ahora sí, ¿por culpa de quién? Now they do, because of who? Boe, This is foolish on any scale. Sabes, esto es una insensatez a cualquier escala. Estamos viendo el deterioro de las relaciones de Estados Unidos con los aliados que no están de acuerdo con esta guerra. Estamos viendo la intimidación de los árabes del Golfo, que se dan cuenta de que Estados Unidos no puede y no tiene intención de defenderlos, sino solo de atacar a Irán. Estamos viendo un gran daño a Israel, mayor del que muestra nuestra prensa, porque nuestra prensa sigue las normas de censura israelíes, para su desgracia. Estamos viendo a Irán gravemente dañado. Y aquellas personas en Irán que esperaban una intervención extranjera, y las había, ahora entienden que una guerra aérea no es un camino hacia el cambio de régimen, y que al pedir una intervención o estar de acuerdo con ella, se han puesto a sí mismos y a sus familias en peligro y han perjudicado a su país. And damage their country. So this is not going well. así que esto no va bien. Sí, ya que mencionaste a Brasil, tuvimos, ya sabes, a Lula junto al sudafricano, no sé, primer ministro o presidente. Presidente, sí. Dijo que tenemos que estar preparados para defendernos. La mayoría de los drones que tenemos son drones agrícolas. No podemos defendernos. Tenemos que prepararnos. Vamos a ser invadidos. Está hablando literalmente de la situación en Oriente Medio y de cómo la amenaza podría llegar también a Brasil. Está hablando de una extensión de la invasión venezolana. Está hablando exactamente de lo que yo dije, que por primera vez en siglos, la gente de Sudamérica, en países como Brasil, tiene que desarrollar defensas. Entonces, ¿quién va a ayudarles a desarrollar esas defensas? ¿Crees que Estados Unidos va a vender armas a Brasil? Yo no lo creo. Creo que Brasil ha encontrado un socio en Sudáfrica. Eso es lo que han acordado el presidente Lula y el presidente Ramaphosa. Creo que recibirá ayuda de China, de Rusia y de Irán en el futuro. Y mencionaste los drones. Permíteme decir que una de las cosas que temo es que Donald Trump, de hecho, añada algún tipo de componente terrestre a esta guerra, que haya infantería implicada del lado estadounidense. Si ese es el caso, creo que habrá una masacre. ¿Por qué? Porque ahora hay 2 ejércitos en el mundo que son expertos en la guerra con drones y han demostrado de lo que son capaces. Uno es el ejército ucraniano y el otro es el ejército ruso. Irán lleva bastante tiempo estudiando lo que hace Rusia, suministrar drones a Rusia,
Y creo que Irán sabe cómo usar drones. Lo está demostrando en sus ataques a través del Golfo Pérsico contra los estados árabes del Golfo. Y como mencioné al principio, Irán ha tenido una estrategia muy clara, o más bien un plan de campaña, consistente en ampliar el uso de sus drones, misiles y otros sistemas más ligeros y menos capaces para agotar las defensas de Israel, Estados Unidos y los árabes del Golfo. Después, construiría los misiles que había mantenido en reserva. Ahora los está sacando del almacenamiento. He olvidado el nombre del misil de gran capacidad de Irán, pero ese es el que se está utilizando ahora. Misiles pesados con cabezas explosivas en el rango de 1,000 a 1,500 kilogramos. Heavy missiles with warheads in the 1,000 to 1,500 kilogram of explosive range. These things are hitting Israel now. Estas cosas están golpeando a Israel ahora y va a continuar. Irán, según la propia admisión de su líder, no va a detener esta guerra a pesar del sufrimiento y los golpes que está recibiendo, hasta que logre sus objetivos, que como mínimo son restablecer la disuasión con Israel y como máximo aniquilar a Israel. Y como proyecto secundario, convencer a los árabes del Golfo de que no pueden permitirse tener bases estadounidenses en su territorio, porque esas bases atraen ataques. No defienden a esos países, los hacen vulnerables. Estos son los objetivos de Irán. Veo todas las pruebas de que el nuevo líder supremo los respalda. Creo que también está a favor de un arma nuclear. I think he also is in favor of a nuclear weapon. So I think very likely Creo que es muy probable que se haya cruzado esa línea roja. Esta es una guerra con muchos supuestos propósitos, todos ellos inconsistentes y poco convincentes. Uno de esos propósitos era impedir que Irán desarrollara un arma nuclear. Creo que acabamos de convencer a todo el mundo en Irán de que la necesitan. Veremos a Irán seguir el mismo camino que Corea del Norte, al reconocer que esa es la vía para la supervivencia nacional. Irán desarrollará un ICBM, algo que en realidad no ha estado haciendo. Ha probado algunas versiones de un posible ICBM, pero no ha construido ninguno, y le pondrán un arma nuclear. Y bueno, yo estoy en Exeter, Nuevo Hampshire, pero Boston no está tan lejos. I'm in Exeter, New Hampshire, but Boston's not too far away, and major cities in the United States. Las principales ciudades de Estados Unidos van a ser vulnerables ante un elemento disuasorio nuclear iraní. En otras palabras, Estados Unidos no se atreverá, una vez más, a atacar a Irán. Nadie va a salir bien parado de esto. Israel se enfrenta ahora a verdaderas dudas sobre si puede seguir existiendo en Oriente Medio. Irán está siendo golpeado. Estados Unidos está siendo humillado. Nuestra armada no se encuentra a menos de 700 kilómetros de Irán, al parecer. El portaaviones Abraham Lincoln está a 1,000 kilómetros de distancia porque es vulnerable a un ataque. E Irán ha declarado su intención de hundirlo si se acerca más. Así que somos capaces de llevar a cabo ataques de largo alcance contra Irán, pero no somos capaces de dominar a Irán. But we're not able to dominate Iran. How do you see the Arab states in the Persian Gulf? Iran, ¿Cómo ves a los estados árabes del Golfo Pérsico? Irán, como has mencionado. El nuevo mensaje del nuevo líder supremo de Irán mencionaba específicamente las bases estadounidenses en esos estados árabes. Decía que la presencia de bases estadounidenses en esos países no aportaría seguridad a la región, que debían marcharse. Y en cuanto al liderazgo de esos países, ¿crees que están evaluando cómo podría ser el futuro? Porque sabemos lo adictos que son a su propia supervivencia, al tipo de dictadura que han mantenido. Hablo de dictadura porque ya sabes, la opinión pública en sus países, no hicieron nada para ayudar a Gaza. Y ahora mismo, la situación con la guerra de Irán está cambiando totalmente, cambiando físicamente la región. Yes, I think it's very hard to know exactly. Sí, creo que es muy difícil saber exactamente qué. Hay un poco de eco. Creo que es muy difícil saber exactamente qué piensan los líderes de los países del Golfo Pérsico. Pero está muy claro lo que piensan las élites de esos países. Hemos visto algunos comentarios extraordinarios procedentes de Arabia Saudí y en particular de los Emiratos Árabes Unidos, en respuesta a Lindsey Graham, quien dijo,
Ya sabes, a Arabia Saudí, será mejor que os unáis a esta guerra o habrá consecuencias. Y hemos visto mensajes dirigidos a él por parte de personas destacadas en Arabia Saudí que dijeron públicamente: Lindsey Graham, eres un senador de Carolina del Sur, no eres el presidente de los Estados Unidos y no eres el jefe del ejército saudí. Así que cállate, no nos digas cómo debemos afrontar nuestros propios asuntos. Don't tell us how to deal with our own issues. This is succeeding, I believe. Así que esto está logrando, creo, abrir una brecha entre Estados Unidos, que ha incumplido su responsabilidad histórica de defender a estos países y que en cambio los ha utilizado como una plataforma para atacar a Irán. Las propias bases y el equipo que contienen, en particular radares muy avanzados, que tardaron muchos años en construirse, han sido destruidos por ataques iraníes. Y quiero volver sobre esto, porque ya sabes, no sé qué piensan las personas en el Golfo. Está claro que Israel intenta atraerlos al lado estadounidense. Ha habido repetidos informes de operaciones de bandera falsa, intentos de israelíes de colocar bombas que puedan atribuirse a Irán y cosas por el estilo, y así arrastrar a estos países a la guerra contra Irán. And thereby draw these countries into the war against Iran. That has not worked. Eso no funciona. Yo diría simplemente que la cultura de la península arábiga es, en última instancia, una cultura tribal, y la historia de la región es una de guerras tribales y relaciones basadas en alianzas completamente oportunistas y cambiantes, asociaciones que van y vienen. Lo que esté en el interés del jeque, el emir o el malik es lo que sucede. Entonces, ¿qué interesa a estos países? ¿Pueden permitirse estar entre Israel e Irán, o de un lado o del otro? La respuesta es no. No pueden permitirse estar del lado israelí, dada la brutalidad del genocidio en Gaza y el desprecio que los israelíes muestran abiertamente hacia ellos y hacia otros árabes. Display toward them and other Arabs. They cannot any longer be with the United States. Ya no pueden ponerse del lado de Estados Unidos, porque Estados Unidos los hace vulnerables, no los defiende. Tampoco pueden alinearse realmente con Irán por diversas razones. Así que estamos viendo que buscan otros aliados. Mencioné la asociación entre Sudáfrica y Brasil, que es un resultado directo de la guerra entre Venezuela e Irán. Pero también podría haber mencionado a Arabia Saudí y Pakistán, que están firmando un acuerdo de cooperación en materia de defensa, que creo que tiene como objetivo principal desarrollar industrias militares conjuntas, dinero saudí, mano de obra pakistaní, tecnología pakistaní y China, y así sucesivamente, uniéndose para lograr cierta independencia respecto a los suministros extranjeros de armamento. A bit of independence from foreign supplies of weaponry. It would give Pakistan an alternative, ultimately. Le daría a Pakistán una alternativa, en última instancia, a depender únicamente de China para su armamento. Le daría a Arabia Saudí una alternativa a Estados Unidos y a los europeos para su armamento. Y ya sabes, creo que estamos viendo grandes realineamientos que se están produciendo bajo la superficie. Cuando esta guerra termine, seguirá existiendo Irán. Probablemente también habrá un Israel, pero no será el Israel agresivo que ha sido, porque los israelíes van a aprender una lección muy dolorosa, una que ya deberían conocer por su propia tradición religiosa, en la figura del rabino Hillel, que fue un personaje en Babilonia, creo, hace miles de años. Él dijo: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Do not do to other people what you don't want them to do to you. That is the Jewish version of the Golden Rule. Esa es la versión judía de la regla de oro. Y la versión cristiana, por supuesto, es la opuesta. Te pide que hagas por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. Pero la idea es la misma. No puedes cometer actos de odio de forma continua y esperar no ser odiado. No puedes asesinar a otras personas y esperar que no busquen venganza. No puedes, y sé que muchos de nosotros, Jamenei ha dicho que habrá venganza, no solo por su padre, sino por otros mártires, por otros daños causados a Irán. Y no creo que Irán al final vaya a ser tan contenido como lo ha sido. Así que creo que hemos abierto la caja de Pandora y no nos va a gustar lo que salga de ella. And we're not going to like what comes out of it.
Ambassador, something so tragic happened. Embajador, ocurrió algo tan trágico el primer día de la guerra, el ataque a la escuela primaria. Esas niñas murieron en ese ataque. Y hasta el día de hoy se puede ver la influencia, la tragedia que se está desarrollando dentro de la sociedad iraní. Todo el mundo habla de ello. Todo el mundo está afectado. Por otro lado, no se ve a los que están en el poder, los que elaboran las estrategias de esta guerra, atacar a civiles hasta ahora. No han apuntado contra civiles, contra los niños. Entonces, ¿cómo podemos entender su mentalidad en este momento, basándonos en lo que hemos visto hasta ahora? ¿Por qué ocurrió esto? Se pretendía crear caos, empujarlos a responder de forma radical, a atacar a civiles en Israel o en otras partes de la región, y así provocar una gran escalada en la guerra. Bueno, creo que hay varias cosas que decir al respecto, pero Well, I think there are several things to be said about this. First, it's very clear that this was a En primer lugar, está muy claro que se trató de un ataque deliberado contra ese edificio. También está bastante claro que el ataque fue realizado en gran parte por una inteligencia artificial. No hubo una verificación humana porque Pete Hegseth eliminó el proceso de comprobaciones humanas en la selección de objetivos. Así que él es directamente responsable de esta matanza de colegialas. Fue un error. En lugar de disculparse y ofrecer una compensación a las familias, Estados Unidos ha visto a Donald Trump hacer lo que haría un estafador en Nueva York. Oh, bueno, esto no ocurrió. Bueno, ocurrió, pero yo no estuve implicado. Ocurrió, pero fue otra persona quien lo hizo. Todo esto es un disparate. Son todo mentiras. This is all nonsense. It's all lies. Everybody can see that. And it discredits us. Todo el mundo puede verlo, y eso nos desacredita aún más. Quiero decir, el acto en sí ya es bastante malo, pero reaccionar de esa manera es francamente repugnante. Ese es el primer punto. El segundo punto es que ese no fue el único error que han cometido los Estados Unidos. Uno que es potencialmente muy dañino y que invita a represalias del mismo tipo. El otro fue la destrucción de una planta desalinizadora en una isla del Golfo Pérsico, con muchos aldeanos iraníes que dependían totalmente de esa planta para obtener agua. Esto es algo muy estúpido de hacer, porque el 70% del agua de Arabia Saudí proviene de la desalinización. Otros países del Golfo dependen de la desalinización para hasta el 90% de su agua. Other countries in the Gulf depend on desal up to 90%. If you take the city of Riyadh, is dependent basically. Si tomas la ciudad de Riad, básicamente depende de una sola planta desalinizadora en Al-Jubail. Irán tiene la capacidad de hacer que estos países no puedan existir, porque ningún ser humano puede existir sin agua. ¿Y entonces invitas a eso? Quiero decir, esto demuestra un tipo de idiotez difícil de creer. Permíteme terminar esta respuesta diciendo que admiro el Shahnameh, el libro del arte de gobernar iraní. Desafortunadamente, las traducciones al inglés omiten las partes más interesantes, las lecciones aprendidas. Traducen la poesía, pero no la prosa, en efecto. Así que existe una tradición iraní islámica del arte de gobernar, y ha llegado a la misma conclusión que la tradición cristiana. It has come to the same conclusion that the Christian tradition came to. Namely, in addition to, if you want to start a war, Es decir, además de, si quieres iniciar una guerra, además de establecer objetivos viables, objetivos que sean claros y alcanzables, dedicar los recursos necesarios para lograr esos objetivos y tener un plan sobre cómo poner fin a los combates y a la guerra y reconciliar a la otra parte con el resultado, hay que llevar a cabo la guerra de una manera que no destruya tu reputación ni tu capacidad para afrontar la situación posterior a la guerra. Así que existen reglas de guerra, tanto en el Islam, muy claras en el Sagrado Corán y en la tradición, y dicen no mates a civiles. La razón de ello es que si matas a civiles, como han estado haciendo Israel y Estados Unidos, generas un odio que durará generaciones. Haces que tu propia capacidad para afrontar la situación posterior a la guerra sea mucho más difícil. the post-war situation much more difficult. So I think, I don't know Así que creo, ya sabes, no conozco al liderazgo de Irán, pero tengo cierto conocimiento de las doctrinas y tradiciones políticas y militares en las que se han formado. Y sospecho que son muy reacios a copiar a Israel y a Estados Unidos en la matanza indiscriminada de civiles.
De hecho, déjame retroceder un momento. Empezaste citando un comentario particularmente estúpido del secretario de Defensa, el autodenominado secretario de Guerra, Hegseth. Dijo que no debería haber respeto por las llamadas instituciones internacionales, que el derecho internacional es irrelevante y que no deberían existir reglas de enfrentamiento, lo que significa que la consideración de lo que se llama daño colateral, el daño a civiles causado por ataques a objetivos militares, no debería ser un factor en la planificación ni en la conducción de la guerra. Así que Estados Unidos ha retrocedido a un nivel de ética que se asemeja al de Genghis Khan y a nadie más. En otras palabras, vale todo, construir una montaña de cráneos. Si te ofenden en Bagdad, arrasa la ciudad. Si te ofenden en Afganistán, asesina a todos los asociados con quienes te desafiaron. Y este es el estándar que ahora se está aplicando. Es peor que los nazis, algunos de los cuales aún tenían un sentido de decencia, aunque fuera de forma modesta. Lo que se pide a nuestras tropas que hagan preocupa a muchos de ellos, especialmente porque todo esto se justifica, supuestamente, con pensamiento cristiano fundamentalista y evangélico. Quiero decir, esto hace que nuestras tropas se parezcan a las de Israel, con rabinos sionistas diciéndoles que pueden matar impunemente a cualquier ser humano que no sea judío. Human being who isn't Jewish with impunity. We are being told we can kill anybody. Nos dicen que podemos matar a cualquiera. ¿Y cuál es la estrategia? No hay estrategia. No se tiene en cuenta lo que ocurrirá al día siguiente. No hay un plan para poner fin a la guerra. Donald Trump dice que él y el primer ministro Netanyahu decidirán cuándo termina la guerra. No lo harán. Será Irán quien lo decida. Y por cierto, el cambio de régimen como objetivo en Irán ha fracasado por completo. Lo que tenemos no es solo la continuidad del régimen, sino el ascenso de la Guardia Revolucionaria Islámica como un factor aún mayor. Hemos orientado la política iraní hacia un mayor nacionalismo y una postura más dura en la conducción de la guerra. Irán no se ha quedado sin munición. Vamos a ver cómo esto continúa durante un tiempo. Y el petróleo está ahora entre $94 y $100 por barril. Esa es una meseta a partir de la cual subirá. Y no sé hasta dónde llegará. Pepe Escobar dice que podría llegar a $500. No lo creo, pero sin duda va a situarse muy por encima de donde está ahora. Los países que sufrirán por esto serán aquellos que se han opuesto a los esfuerzos para combatir el cambio climático, rechazando los recursos renovables como fuente de energía. ¿Y cuáles son esos países? El ejemplo principal es Estados Unidos, que tiene políticas energéticas diseñadas para hacer que el país sea seguro para su motor de combustión interna. Países como China, que han invertido en energías renovables, solar, eólica, nuclear, saldrán beneficiados de esta situación. Nosotros saldremos perjudicados. Y creo que todo esto influye en la política estadounidense. Hay mucha gente que cree que esta guerra se inició como una distracción de los archivos de Epstein. Algunos incluso la llaman no furia épica, sino furia Epstein. Nos dirigimos hacia las elecciones de mitad de mandato y la autoridad de Donald Trump se está degradando mientras hablamos. Puede que quiera manipular esas elecciones, participando en ellas o incluso intentando cancelarlas, pero no va a tener éxito. En noviembre de 2026 habrá un ajuste de cuentas con esta administración por parte de un público estadounidense muy agraviado, personas que recibirán a los heridos y muertos de la guerra, personas cuyas vidas se verán trastocadas por el aumento de los precios de la energía, personas que verán un gobierno incompetente y cruel, no competente y solidario. Así que esto está muy mal calculado políticamente por parte de la Casa Blanca. Parece que antes de que comenzara la guerra, Donald Trump dijo a los líderes árabes del Golfo Pérsico que terminaría en 4 días. Ayer vimos imágenes de sistemas de defensa aérea, 7 sistemas THAAD,
siendo retirados de Corea del Sur para enviarlos a Oriente Medio con el fin de defender a Israel. Por otro lado, hablé con el profesor Ted Postol, quien habló sobre los radares y lo cruciales que son. No se trata solo de los sistemas de defensa aérea y los interceptores. Es necesario tener los radares instalados para comunicarse con esos sistemas. ¿Cómo ves la manera en que Donald Trump se está preparando para una guerra prolongada? Bueno, no creo que él tuviera ninguna idea de una guerra larga. Tienes toda la razón. Pensaba en esto como una guerra de fin de semana. Empezaría justo después de la medianoche del sábado por la mañana y terminaría el martes, que es Purim, la festividad judía que celebra a Esther y su papel con Ciro en Persia. Así que esto estaba, ya sabes, cargado de significado histórico y demás, pero era un completo disparate y su propio ejército se lo dijo. No escuchó. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. La guerra no fue autorizada por el Congreso. Fue autorizada por Benjamin Netanyahu. Esta guerra no contaba, Excelencia, el pueblo estadounidense. Cuenta con el apoyo del lobby sionista. Esta guerra no fue respaldada por el ejército estadounidense. Fueron enviados por orden. Y de hecho, como muchos de ellos imaginaron, sería una guerra de desgaste que Estados Unidos está perdiendo, e Israel también. Permítanme decir que creo que el ejército israelí era igualmente consciente de que esta guerra no sería fácil de ganar. Se lo dijeron a Benjamin Netanyahu y él los ignoró. Él es responsable por todo el sufrimiento que los israelíes soportando ahora y soportaréis en el futuro. Esa guerra es legítima, ilegal e insostenible. Y cuando todo termine, se habrá causado un gran daño a todos los participantes. Pero sospecho que Irán saldrá ganando. Así que esto no solo fue ilegal, sino también una insensatez, una absoluta insensatez. Añadiría otra cosa, y es en el ámbito de la inteligencia. Después de la guerra de 12 días de junio de 2025, Irán reforzó considerablemente la seguridad interna y creo eliminó gran parte de la presencia de inteligencia de Israel, Estados Unidos, el Reino Unido y otros que habían respondido a la sorpresa en el año pasado. En ese sentido, las inteligencias occidental e israelí quedaron cegadas. Y está muy claro que hubiera o no agentes sobre el terreno, y ciertamente los había, en términos de agentes de influencia, hubo intentos de convertir las protestas pacíficas en violencia. Eso está claramente documentado. Pero el análisis de inteligencia realizado en Tel Aviv y Washington fue defectuoso. Creo que subestimó enormemente tanto la resiliencia iraní como los efectos de la situación. Ahora sabemos que la comunidad de inteligencia estadounidense sí predijo que un ataque a Irán no conduciría a un cambio de régimen, sino al fortalecimiento del mismo. Aún así, creo que la respuesta de Irán ha sido una sorpresa. Así que esta vez, la sorpresa está del lado de Israel y de Estados Unidos, no de Irán. Irán fue el sorprendido en junio del año pasado. Muchas gracias, embajador, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Que tengas un buen viaje y sigue con el buen trabajo. Gracias.